Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, también a los que decidan en su futuro verlo por YouTube y, como siempre, muy especialmente a Rama Arjuna y a Silvia Tarragó por su deferencia al permitirnos que podamos hablar desde una postura, lo digo siempre, de libre pensamiento, sin cortapisa de tipo alguno, y desgraciadamente es algo que hay que reconocer y agradecer porque no está siendo muy frecuente cada vez más. Como sabéis, seguimos la guía del libro de Annie Besant, La sabiduría antigua, completada con el criterio de otros autores teosóficos, especialmente Powell, Taimni y Sender también. En un día de otoño como hoy, con la caída de las hojas, en su momento, a lo largo de la charla, hoy bajaremos con alguna reflexión a los llamados infiernos. Es el momento del declive de otoño, probablemente. Hoy abordamos un tema esencial en nuestra evolución, que es el tema de los deseos y las emociones. En las primeras etapas de la evolución de nuestras vidas, el deseo es factor para el progreso. Sin deseos, el ser humano no tendría incentivos para esforzarse y progresar, pero quiere ser feliz y busca maneras para lograr la felicidad que anhela a través de innumerables deseos por medio de objetos y condiciones que cree que si los obtiene la alcanzará. En esas primeras etapas, el fruto de la acción, es decir, lograr lo que se desea, es absolutamente necesario. Pues sin un fruto para su dicha y bienestar personal, el ser humano no se esforzaría por conquistar el mundo de la forma en la cual vive. De alguna manera debe estimularse al hombre a moverse, a crecer, a evolucionar. Los deseos y pensamientos materialistas o egoístas no son meros productos de nuestro cerebro y actividad hormonal. Son expresiones de energías sutiles que durante la vida terrenal constituyen las tendencias inferiores de lo que denominamos nuestra psique. Esos deseos afloran en lo que en teosofía denominamos nuestro cuerpo astral. De los diversos planos existentes según el ocultismo, el plano astral es la región del universo contigua a la física, si es que la palabra contigua puede permitirse en semejante conexión. La vida es más activa allí que en el plano físico y la forma es más plástica. La palabra contigua es, sin embargo, inadecuada, al sugerir la idea de que los planos del universo están situados como círculos concéntricos, el uno terminando donde empieza el siguiente. Más bien, se trata de esferas concéntricas interpenetrándose, no separadas la una de la otra por la distancia, sino por la diferencia de constitución. Igual que el aire impregna el agua, así la materia astral impregna todo lo físico, al ser aquella más sutil. El mundo astral nos atraviesa, vivimos y nos movemos en él, pero es intangible, invisible, inaudible, imperceptible, porque la prisión del cuerpo físico nos mantiene alejados de él al ser las partículas físicas demasiado densas para vibrar bajo la acción de la materia astral. La materia astral existe en 7 grados u órdenes de finura.
los cuales corresponden a los 7 grados de materia física conocidos como sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, superatómico y atómico. Hasta ahora no se ha dado nombre a tales estados de materia astral, de manera que ordinariamente se los distingue por el número del grado o subplano, designándose como primero el de menor finura y como séptimo al más sutil. El principio de interpenetración permite comprender claramente el hecho de que los diferentes planos de la naturaleza no estén separados en espacio, sino que existen a nuestro alrededor en este preciso momento, de modo que para percibirlos o investigarlos no es necesario moverse en el espacio, sino únicamente desarrollar en nosotros los sentidos del medio de los cuales podremos percibirlos. De modo que el mundo o plano astral es una condición de la naturaleza y no una localidad. Las formas materiales tienen allí una luminosidad, una transparencia cuando se las compara con las formas de aquí, las del plano físico, que han sido motivo de que se les aplicara el epíteto de astral o estrellado. Una característica sorprendente del mundo astral es la celeridad en que las formas cambian sus perfiles. Consecuentemente, el mundo astral está lleno de formas que cambian constantemente. Se encuentran allí no solo formas de pensamiento, compuestas de esencia elemental y animadas por un pensamiento, sino también por grandes masas de esencia elemental. Sabéis que los elementales, según la teosofía, son criaturas desarrolladas en los 4 reinos o elementos, seres materiales, pero invisibles para nosotros, de naturaleza etérea. De esa esencia elemental surgen constantemente formas que vuelven a desaparecer sumergidas en ella. Aunque la materia astral y la mental, de la que trataremos en nuestra próxima charla, no son visibles a la visión ordinaria, sus vibraciones afectan al hombre, siendo éste consciente de ellas en un gran número de casos. Es de suma importancia que aquellos que se dedican a la investigación de las enseñanzas teosóficas comprendan esta idea de los diversos planos o grados de materia de la naturaleza, que en cierto sentido constituyen cada uno de por sí un mundo especial, aunque en otra apreciación más elevada son todos ellos partes integrantes de un gran todo. Así como la tierra, el aire y el agua están poblados de diversas formas de vida, del mismo modo sucede con los mundos astral y mental. Una de las razones de que los alquimistas medievales simbolizaran la materia astral con el agua fue debido a la fluidez y penetrabilidad de ésta. De ahí que a 2 cuerpos astrales de los más densos les sea más fácil pasar a través de otro que el gas más tenue expandirse en el aire. En el plano astral uno nunca toca la superficie de cosa alguna para convencerse de si es dura o blanda, áspera o suave, caliente o fría, sino que al ponerse en contacto con la sustancia interpenetrante, uno es consciente de un ritmo diferente de vibración, la cual puede ser naturalmente agradable o desagradable, estimulante o deprimente. En el plano astral uno tampoco tiene la sensación de saltar sobre un precipicio, sino simplemente la de flotar sobre el mismo. Seguro que todos habremos tenido alguna experiencia onírica de ir flotando. En La voz del silencio, libro escrito por Blavatsky, se habla de 3 aulas o salas. La primera, la de la ignorancia, es el plano físico. La segunda, la del aprendizaje, es el plano astral. Se llama así
porque la apertura de los chakras astrales revela mucho más de lo visible en el plano físico, y uno se siente más cerca de la realidad de las cosas. Sin embargo, no es más que el lugar de aprendizaje para el probacionista. El conocimiento real y preciso se adquiere en el aula de la sabiduría, que es el plano físico. Una entidad astral cambiará toda su apariencia con la más pasmosa rapidez, porque la materia astral toma forma bajo cada impulso del pensamiento. Incluso se observan en el mundo astral características que coinciden con notable exactitud con el mundo de 4 dimensiones, concebido por la geometría y las matemáticas. Como sabemos, un punto tiene posición, pero no magnitud, no tiene dimensiones. La línea creada por el movimiento del punto tiene una dimensión, longitud. La superficie creada por el movimiento de la línea en ángulo recto a sí misma tiene 2 dimensiones, longitud y anchura. Un sólido creado por el movimiento de una superficie en ángulo recto a sí misma tiene 3 dimensiones, longitud, anchura y espesor. El Tesseract es un objeto hipotético creado por el movimiento de un sólido en una nueva dirección en ángulos rectos a sí mismo, que tiene 4 dimensiones, longitud, anchura, espesor y otra, en ángulo recto a estas 3, pero que no se puede representar en nuestro mundo de 3 dimensiones. Es claro que si hay 7 dimensiones, extensión del espacio o de algo contenido en él en sentido físico o en el metafísico, hay en el cosmos 7 planos, 3 de los cuales, los superiores, solo se revelan, según se dice en nuestra literatura teosófica, a los iniciados, y los 4 restantes son los llamados el arquetipo, el intelectual o creativo, el sustancial o formativo y el físico o el material. Las habrá, si hay 7 dimensiones, las habrá siempre y en todas partes. Todos podemos recordar que en la actual ciencia de la física, en la teoría de las cuerdas y también en la teoría M, se habla incluso de 10 dimensiones que, curiosamente, o quizá no tan curiosamente, coincide con los sefirá del árbol de la vida cabalístico. Es decir, que no habrá un ser de 3 o 4 dimensiones. Esta idea está, para quien pueda estar interesado en ello, desarrollada en el libro Tertium Organum de Uspensky. El tiempo, en realidad, no es la 4ª dimensión. Sin embargo, considerar el problema desde el punto de vista del tiempo ayuda, en cierto modo, a comprenderlo. Al respecto, no está de más recordar desde nuestra cultura cristiana el famoso dicho de San Pablo, que aparece en Efesios 3, 17, 18, que dice que estando arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la alteza y la profundidad. Es decir, Pablo habla, por lo tanto, de esas 4 dimensiones que antes hemos comentado. La duración de la forma astral depende de la fuerza del impulso al que debe su nacimiento. Su nitidez de su contorno depende de la precisión del pensamiento y el colorido depende de la calidad intelectual, devota, pasional del pensamiento. La más ligera comprensión del mundo astral servirá como el más poderoso estímulo para pensar rectamente y aumentará en nosotros el sentido de responsabilidad respecto a los pensamientos, sentimientos y deseos que dejamos vagabundear en este reino astral
de gran importancia en nuestra expansión de conciencia. Un tema también de potencial interés es que Leadbeater, en su libro Vislumbres de ocultismo, en la página 137, dice: aunque la materia astral y mental no son visibles a la visión ordinaria, sus vibraciones afectan al hombre, siendo éste consciente de ellas en un gran número de casos. Pocas de sus doctrinas son más importantes en su valor ético que esta de la creación y orientación de las formas de pensamiento o elementales artificiales, porque a través de esto el hombre aprende que su mente no le incumbe solo a él, que sus pensamientos no le afectan solo a él, sino que está siempre expandiendo vibraciones negativas o positivas, lo que se puede denominar nuestros demonios o nuestros ángeles, si son negativas o positivas, pero ello en el mundo de los hombres, de cuya creación el único responsable es el propio ser humano y de cuya influencia se le pedirán cuentas. Por lo tanto, no tenemos que echarle la presunta responsabilidad a terceros, sino asumirlo en nosotros mismos. De aquí que una misma idea, primero, todos nosotros crecemos rodeados de una atmósfera poblada de elementales, ya lo he mencionado antes lo de los elementales, encarnando algunas ideas, prejuicios nacionales, enfoques nacionales de considerar todas las cuestiones, tipos nacionales de sentimientos y de pensamientos, todos ellos planean sobre nosotros desde el nacimiento, lo que venimos a denominar que nacemos, vivimos y se nos educa en una determinada cultura. Todos estamos dominados por nuestra atmósfera nacional o internacional, es decir, por la parte del mundo astral inmediato que nos rodea. Como la mayoría de la gente tiene más receptividad que iniciativa, actúan casi como copias automáticas, las personas, de los pensamientos que hacen mella en ellos, en lugar de ir elaborándose uno a sí mismo, y así la atmósfera nacional se ve reforzada constantemente. Existen grandes huestes de elementales naturales o de espíritus de la naturaleza divididos en 5 grupos principales. Los elementales, todo esto lógicamente según la literatura teosófica. Los elementales del éter, del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Los últimos 4 grupos fueron denominados por el ocultismo medieval las salamandras, las sílfides, las ondinas y los gnomos. Como sea que de los elementos que entran en la constitución del cuerpo humano predomina uno u otro según la naturaleza de la persona, todo ser humano tiene contacto con estos elementos, siendo los más propicios para él aquellos cuyo elemento predomina en esa persona. Los resultados de este hecho se observan a menudo y son calificados popularmente como de buena suerte. Esta persona tiene buena suerte en tal materia o en tal ámbito. Una persona tiene buena mano para hacer crecer las plantas, para alumbrar fuegos, para encontrar agua subterránea, etcétera, etcétera. Pues según la literatura teosófica es consecuencia de los elementales que mayoritariamente están en nosotros o influyen en nosotros. También encontramos en el plano astral espíritus de la naturaleza que estructuran los minerales, que guían las energías vitales en las plantas y que molécula a molécula forman los cuerpos del reino animal. Estos espíritus de la naturaleza son las hadas y los elfos de las leyendas. Solo los poetas y los ocultistas creen en ellos hasta ahora. Los poetas por la intuición de su genialidad,
los ocultistas por la visión y el entrenamiento de su sentido interno. Y sabemos que el vulgo se ríe de los dos. Los espíritus de la naturaleza que se preocupan de la formación de los cuerpos astrales, animal y humano, han sido bautizados con el nombre especial de elementales de deseo. Entre el promedio de las personas, los elementales artificiales creados por el sentimiento o por el deseo son más fuertes y definidos que los creados por el pensamiento. En La Vanguardia, el 11 de enero de 2023, hay una entrevista de un biólogo y filósofo denominado Andreas Weber, que dijo: cada vez descubren sentimientos en más tipos de seres, que hoy se sabe que las abejas pueden deprimirse y que las arañas sueñan y se mueven en sueños como nosotros, ya que no existe un dualismo naturaleza-humano, sino que ambos estamos en constante relación y transformación conjunta. Dependemos unos de otros, pues estamos en una relación constante entre nosotros y el mundo. Lo que está pasando al medio ambiente también nos está pasando a cada uno de nosotros. Desgraciadamente, el problema de la Dana puede ser un trágico ejemplo de esto mismo. En el hombre, el principio de deseos se asocia con la mente, por lo que en teosofía denominamos manas. Y cuando a las tendencias kámicas, las de los deseos, se le suman la capacidad de recordar, de planear y de proyectarse hacia el futuro, se originan una serie de sentimientos como la sed de venganza, la glotonería, la envidia o la ambición, que son desconocidos por el animal. Pero en nosotros existe también otro tipo de emociones más sutiles, como el amor, la inspiración, la compasión, la simpatía, la aspiración espiritual, o deseos no completamente centrados en la personalidad, como el deseo de ayudar, de proteger, de tornarse más espiritual. Blavatsky consideraba que todos estos sentimientos sutiles tienen su origen en lo que ella denominaba el manas antakarana, es decir, el puente entre la mente concreta y la mente abstracta, entre el manas concreto y el manas abstracto, y que las emociones espirituales son un reflejo en la personalidad de la acción de los principios superiores, por tanto, de Atma, de Buddhi y de manas de superior. En el hombre común, tanto las emociones y deseos animales como los espirituales se expresan a través del cuerpo emocional o astral. El kama, o los deseos inferiores, actúa a través de lo que Annie Besant denomina el astral inferior, mientras que las emociones más sutiles tienen lugar a través del astral superior. La interrelación entre los deseos y nuestra mente, que en sánscrito se denomina kama-manas, como ya he comentado antes, es lo que nosotros entendemos por psique o ego inferior o personal. Consecuentemente, el ámbito de lo psíquico o de lo espiritual están en niveles totalmente distintos. Y digo esto porque muchas veces se confunde lo psíquico con lo espiritual. Pues no, evidentemente son niveles totalmente distintos. El control de los deseos es una de las tareas más difíciles y necesarias que el candidato a la iluminación tiene que emprender desde el mismo principio. Y es una tarea que solo finaliza cuando él se sitúa en el umbral del denominado nirvana. Según la ciencia moderna, las vibraciones que se captan a través de los órganos de los sentidos son transmitidas a lo largo de los nervios hasta los correspondientes centros del cerebro, y allí tiene lugar ese cambio
que las hace aparecer en la conciencia como sensaciones. He dicho, esto lo dice la ciencia moderna. El ocultismo afirma que estas vibraciones se reflejan primero desde el cerebro físico al cerebro etérico, y desde los centros etéricos del cerebro se vuelven a reflejar en los centros astrales correspondientes, y que sólo cuando estas vibraciones alcanzan los centros astrales es cuando se manifiestan como sensaciones. Cuando alcanzan la mente es cuando podemos considerarlas percepciones. Después llegamos a otra etapa en esta serie de cambios por medio de las cuales las vibraciones físicas alcanzan la conciencia interna. Esas sensaciones pueden entonces denominarse sentimientos. Así pues, vemos que la segunda función del cuerpo astral es añadir esta cualidad de agrado o de desagrado a algunas de las sensaciones y convertirlas en sentimientos que son agradables o dolorosos. Con los sentimientos de placer o de dolor puede nacer el deseo de volver a experimentar ese placer o de volver a eludir el dolor. Esto es el deseo en la forma más simple, más elemental, y está relacionado tanto con el cuerpo astral como con el cuerpo mental. El elemento mental se debe a la presencia de la memoria o prevención, sin lo cual el deseo no podría surgir. Los problemas surgen cuando nos sentimos atados a un objeto por los lazos de la atracción o de la repulsión. Hagamos una breve correlación de estos últimos conceptos que antes he expuesto, porque pienso que para nuestra mente concreta tiene una cierta importancia su distinción. De una vibración, tras ser esta vibración recibida por los sentidos, nos viene la sensación. Cuando esta sensación es captada por la mente, nos viene la percepción. Si esta percepción es compleja, nos viene la emoción. Y cuando con la memoria esa emoción es duradera, cuando se genera el sentido. Todo color. Y ahora vuelvo a un comentario de Leadbeater en su libro de la vida interna, página 291. Todo color relativamente permanente del cuerpo astral indica la persistencia de una vibración que con el tiempo produce su efecto en el cuerpo mental y también en el causal, del que hablaremos también en el futuro de estas charlas si es posible. De modo que las cualidades superiores desarrolladas por la experiencia de la vida en los planos inferiores se van asimilando poco a poco al cuerpo causal permanente, como cualidades propias del alma. Y Leadbeater concluye diciendo, únicamente los buenos pensamientos y sentimientos se asimilan al cuerpo causal. Aunque la emoción, ahí termino la frase de Leadbeater, aunque la emoción excesiva mantenida por largo tiempo cansa al hombre, muy pronto en la vida ordinaria no es el cuerpo astral el que se fatiga, sino el organismo físico, por cuyo medio la emoción se expresa o experimenta. Cada pensamiento, cada emoción, cada esfuerzo muscular determinan ligeras alteraciones químicas que la vitalidad del cuerpo sano se esfuerza en contrarrestar, aunque no siempre con éxito completo, por lo que todo pensamiento y acción determinan una pérdida de energía casi inapreciable, pero cuyos efectos acumulados agotan el cuerpo físico de modo que ya no puede seguir actuando. En algunos casos, un poco de sueño bastará para restaurar las fuerzas y, recuperando el terreno perdido, restablecer el equilibrio de la máquina humana que podría seguir funcionando. Al dormirse, cuando uno se duerme, por tanto,
Los principios superiores del hombre se retiran con el cuerpo astral del cuerpo físico. El denso y etérico permanecen en el lecho. El astral puede flotar en el aire sobre ellos. Por tanto, mientras la persona duerme, simplemente emplea al cuerpo astral en vez del físico. Solo el cuerpo físico duerme. Por lo tanto, por eso todo lo onírico o los sueños en general, los distintos tipos de sueños, tienen una gran importancia en las experiencias que podemos conseguir en el mundo astral. Como el mundo astral es el verdadero mundo de la pasión y de la emoción, los que se dejan dominar por ellos la sienten allí con una fuerza y una agudeza que felizmente son desconocidas en la vigilia, en la tierra física, ¿no? Gran parte de la energía de una emoción se pierde al pasar del astral al físico, pero en el mundo astral se manifiesta en toda su fuerza. De ahí que en dicho mundo la devoción y el afecto se sienten con mucha mayor intensidad que en el mundo físico. Similarmente ocurre con el sufrimiento, el cual se siente en el astral con intensidad incomprensible en el físico. El que sueña, por lo general, no puede alterar el curso de sus sueños mientras duerme, pero sí que puede condicionar la índole de sus sueños cuando está en estado vigílico, es decir, si sus pensamientos son puros y elevados mientras está despierto, sus sueños también serán puros y apacibles. Trasladarse de una parte a otra en el mundo astral es tan rápido que se puede decir que prácticamente se ha conquistado el tiempo y el espacio. Se conocen 4 maneras de despertar a la actividad autoconsciente en el cuerpo astral, a saber, el curso normal de la evolución, el cual, aunque lento, es seguro. Segunda, el hombre llega a ser consciente gracias al esfuerzo constante y persistente requerido para despejar las nieblas desde adentro y vencer gradualmente la inercia a que está acostumbrado, es decir, por la fuerza de la voluntad y la perseverancia. Tercera posibilidad, por accidente o por el empleo ilegal y desaconsejable, ya lo comenté en la anterior charla, de ceremonias mágicas, aunque no todas las ceremonias mágicas son necesariamente inadecuadas. Me refiero al empleo ilegal de ceremonias mágicas. Y finalmente, un amigo puede actuar desde afuera sobre la concha cerrada que rodea al hombre y gradualmente despertarlo a las posibilidades supremas. Vamos a tratar ahora un tema importantísimo para tomar conciencia de nuestra propia evolución, que es la relación del deseo con la voluntad. Tanto la voluntad como el deseo son un poder motriz que nos impulsa a hacer cosas. El deseo es en cierta medida el reflejo de la voluntad en el plano astral. La voluntad y el deseo son los aspectos superior e inferior de una misma cosa, o pueden serlo de una misma cosa. Pero en el caso de la voluntad, esta se manifiesta independientemente de cualquier estímulo externo. Es un poder de autodecisión. El deseo y la voluntad llevan en sí el poder de la realización o de la acción. Como nos dicen los libros hindúes, las pasiones y los deseos son como los caballos en un carruaje. Para que puedan sernos útiles es indispensable que estén bajo control de la mente, que es el cochero. Y el cochero debe también a su vez estar dispuesto para obedecer escrupulosamente las órdenes que proceden
del hombre verdadero que se halla dentro del carruaje dirigiendo los movimientos de sus servidores. Es la impureza del yo personal la que hace degenerar la voluntad del deseo, y cuando esta impureza se ha consumido queda el oro puro de la voluntad. Una persona realmente activa que favorece constantes experiencias es potencialmente más idónea para conseguir una evolución más rápida. Por eso, la aparente contradicción de la expresión que dice el pecador más grande es el santo más grande. Obviamente, en potencia y en razón a su carácter o fuerza de voluntad. Con ello se desea significar la importancia del carácter o de la perseverancia, no de lo que en la moralidad cultural reinante podemos considerar bueno o malo. Estamos aquí haciendo una frase en relación a que la voluntad es fundamental, junto con la perseverancia, para el progreso de nuestra purificación que nos puede llevar al progreso espiritual. Las emociones en parte son el resultado de la actividad del cuerpo astral y en parte el resultado de la actividad del cuerpo mental. La mayor parte de las emociones, como todos sabemos, nacen de dos emociones predominantes, el amor y el odio. Si queremos ser felices, siempre debemos eliminar por completo de nuestra vida emocional todas las emociones que estén basadas en el odio. Ojalá fuera fácil, ojalá fuera fácil. Y hemos de cultivar, tanto como nos sea posible, aquellas otras emociones que están arraigadas en el amor. Pero aquel que quiera lograr la realización debe separar la voluntad del deseo y hacer a su voluntad el gobernador. Porque el deseo es inestable y siempre cambiante, mientras que la voluntad es estable y constante. La voluntad crea inteligentemente y el deseo ciega inconscientemente. Lo que generalmente se expresa en nuestra personalidad y con lo que estamos más familiarizados es, todos lo sabemos, con el deseo o la voluntad egocéntrica. Es importante ser conscientes de esto porque ambas fuerzas frecuentemente se confunden. A la propia Blavatsky decía: la mayoría de los hombres viven en y por el deseo, tomándolo erróneamente por voluntad. Así pues, lo primero que debemos hacer es aprender a separar la voluntad del deseo. También otra frase de Leadbeater en su vida interna, páginas 219 y 220, que dice: se nos dice que debemos matar o extirpar el deseo, pero es preciso proceder gradualmente. Lo que es necesario es matar lo inferior y alcanzar lo superior, es decir, purificar nuestros deseos y transmutarlos en aspiraciones. Posteriormente, deseamos progresar y el deseo se transmutará en resolución, es decir, en voluntad. No desperdiciéis vuestras energías en desear, sino utilizadlas en querer. Por lo tanto, en pasar del deseo a la voluntad. Pero ya nos dice Leadbeater lo difícil y lo laborioso que requiere este proceso, este paso. Los múltiples cambios de humor que la mayoría de nosotros experimenta son la causa de que un día seamos personas con energía y otros días apáticos, que en algunas ocasiones tengamos fuerza para hacer un trabajo altruista y en otras seamos autocentrados. Sin embargo, es posible que nuestra conducta no esté determinada por esta inestabilidad y que se logre una firmeza interna que no sea producto de lo externo o de la personalidad. Eso es lo que todos sin duda aspiramos.
Cuando empecemos a remodelar nuestra naturaleza emocional de esta manera, encontraremos que lo que realmente estamos haciendo es cultivar las virtudes y desembarazarlos de los vicios, porque las virtudes y vicios no son más que costumbres emocionales basadas en el amor, las primeras, las virtudes, y en el odio, las segundas, los vicios, respectivamente. Esto sucede con el despertar de la voluntad espiritual, la cual es estable y constante. Ahora tenemos que pasar a considerar el cuerpo astral humano durante el periodo de existencia de este mundo. Este cuerpo se compone de materia que pertenece al plano astral, materia de los 7 subplanos de este plano que entra en su composición. En el libro podremos seguir las diferencias del cuerpo astral en un hombre sin desarrollar, un hombre corriente o un hombre espiritualmente desarrollado. Y yo, como doy por sentado que lo leeréis en el libro, voy a pasar para no repetir simplemente aquello que es fácil con la lectura. Ese cuerpo, el astral que estamos tratando, en la más plena acepción de la palabra, es un vehículo de conciencia, porque en el curso de la evolución ha sido vivificado en cada órgano y ha sido puesto bajo el control absoluto de su poseedor. Cuando el hombre es psicoanalizado en principios, es decir, en las maneras de manifestar la vida, sus 4 principios inferiores, llamados el cuaternario inferior, se dice que funcionan en el plano astral y en el plano físico. El 4º principio, como sabéis, Kama, el deseo, se caracteriza por el atributo de los sentimientos, tanto si es forma rudimentaria en sensación como en la forma compleja de emoción. El 3er principio, prana, la energía vital encauzada para sostener el organismo físico; el 2º principio, el doble etérico; y el primero, el cuerpo denso. Estos 3 funcionan en el plano físico, como ya explicamos o intentamos explicar en la anterior charla. La única manera de recordar la vida astral con el cerebro físico es poseer un cuerpo astral suficientemente desarrollado y haber despertado los chakras etéricos, una de las funciones de los cuales es traer fuerzas del astral al etérico. Además de estar en actividad el cuerpo pituitario, el cual enfoca las vibraciones astrales. Esta es la labor importantísima del cuerpo pituitario. La glándula pineal, ya dijimos el otro día, tiene un aspecto más de cara a lo espiritual, por lo tanto a un nivel superior. Algunas veces al despertar uno siente que ha experimentado algo de lo cual nada recuerda. El sentimiento indica que ha habido conciencia astral, aunque el cerebro no sea lo suficiente receptivo como para registrar el hecho. Otras veces la persona en su cuerpo astral consigue hacer una impresión momentánea en el doble etérico y en el cuerpo denso, lo cual da un recuerdo vívido de la experiencia astral. En otros casos, una persona conseguirá grabar nuevos conocimientos en el cerebro físico, sin poder recordar dónde y cómo los ha adquirido. Casos como estos ocurren a muchas personas. Por ejemplo, se encuentra de pronto la solución de un problema, supongo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, que antes parecía insoluble, o se aclara una cuestión antes oscura. En el caso de personas altamente desarrolladas y avanzadas, nada fácil de conseguir, se construye el puente etérico entre los mundos astral y físico, y entonces se establece perfecta continuidad de conciencia entre la actividad astral y la física. Para tales personas, la vida deja de estar compuesta de días que se recuerdan y noches de olvido. Viene a ser, en cambio, un todo continuo, año tras año, de conciencia
ininterrumpida. Desde luego yo no lo he experimentado. Cuanto más entrenado esté el cerebro físico a responder a las vibraciones del cuerpo mental, más fácil es establecer el puente entre el sueño y el despertar. El cerebro ha de ser un instrumento más y más obediente del hombre bajo los impulsos de la voluntad. Es especialmente importante que el último pensamiento al quedar dormido, esto lo hemos oído muchas veces, sea de índole noble y elevada, pues ello da la nota que determina en gran parte la naturaleza de los sueños que seguirán. A los que puedan estar interesados en el tema de los sueños, les recomiendo dos libros. Uno de Leadbeater, Sueños, así se titula, en el cual él mismo dice que los factores que intervienen en la producción de los sueños es el cerebro físico inferior, la parte etérica del cerebro, el cuerpo astral y el ego en el cuerpo astral. Y el otro libro que también recomiendo, que no es de un autor teosófico, es titulado Los sueños lúcidos, de Javier García Campayo, que también es, desde un punto de vista mucho más científico y mucho más actual, ciertamente muy interesante. El primer paso para adquirir el control del cuerpo astral es desligarnos conscientemente de estas diferentes manifestaciones que tienen su origen en este cuerpo. Tenemos que aprender a disociarnos de nuestros deseos, emociones y sensaciones. El desarrollo de esta facultad de disociación exige, en primer lugar, una calma constante y, en segundo lugar, observación y reflexión. La observación y la reflexión ya habrán desarrollado la capacidad de discernir entre las diferentes clases de deseos y emociones. Ahora lo que tenemos que hacer es evitar la expresión de aquellas que no estén en armonía con nuestros ideales y dejar solamente las que nos ayudan en el sendero por el cual estamos caminando. Fácil de decir, complicadísimo de hacer. La única manera por medio de la cual podemos conseguir el control de nuestras emociones es a través del largo y tedioso método del esfuerzo y de la práctica constante. Tenemos que observar ante todo que el control sobre nuestra naturaleza emocional solo puede conseguirse bajo circunstancias de las que generalmente buscamos zafarnos, es decir, haciéndoles frente y no queriéndolas evadir. Estamos viviendo en un cosmos y las circunstancias en las que está situado un individuo no son solo las circunstancias que se merecen, sino también aquellas que convienen a su desarrollo en la etapa en la que se encuentra. Todos aquellos que tratan de dominar sus deseos tienen que pasar la experiencia difícil de descubrir que su vida anterior, plena de pasiones, se ha vuelto carente de sentido y que no parece que valga la pena vivir. Debemos propiciar, evidentemente, el desapego. A medida que nuestra naturaleza inferior se va sometiendo y el cuerpo astral se tranquiliza y se libera de impureza, la luz de Budi, de la intuición que viene de arriba, puede irradiar cada vez más a través de la mente y puede proporcionarnos aquella paz que trasciende toda comprensión. Antes de entrar en un tema específico que es el Kamaloka, digámoslo, el purgatorio para los cristianos, decir que los peligros de la represión, del método represivo, es decir, del freno de los impulsos o sentimientos, pueden crear lo que denominamos complejos. Por lo tanto,
no es por la vía de la represión por la que tenemos que intentar superar los deseos. Si no queremos un deseo, tendremos que dejar de generar energía o bien cambiarla en alguna otra forma que sea deseable o utilizable para nuestro progreso. Es decir, transmutarla con el opuesto para disolverla y no reforzarla. Estoy convencido que todos vosotros conocéis aquella fábula del maestro y el discípulo que iban haciendo su camino y que cuando llegan a un riachuelo se encuentran con una mujer que pide al maestro ayuda para poder pasar el río. Y entonces el maestro coge a la mujer, pasa en el río, la mujer agradece al maestro que la haya ayudado y continúan su camino el maestro y el discípulo. Al cabo de las 3 o 4 horas, el discípulo le dice al maestro: maestro, ¿no es verdad que no se puede tocar mujer? Y el maestro le dice: es mejor tocar unos instantes mujer que no tenerla metida en la cabeza durante 4 horas. Bueno, es decir, la labor de la represión o de la superación de los deseos tiene que ser siempre por la vía de la fuerza de voluntad en positivo, sublimando los deseos negativos con una fuerza de voluntad en positivo. Annie Besant nos dice en la página 73 y siguientes del libro que nos sirve de guía que una parte del plano astral está constituida por el denominado Kama Loka, el purgatorio. Kama Loka, literalmente el lugar o morada del deseo, es una parte del plano astral, una región no separada de él como un sitio distinto, sino separada por las condiciones de la conciencia o de las entidades pertenecientes a él, en el que los seres humanos que han perdido sus cuerpos físicos con el golpe de la muerte tienen que pasar por ciertos cambios purificadores antes de que puedan pasar a la vida feliz y pacífica que pertenece al hombre digno, al alma humana en el Devachan. Es el Hades de los antiguos griegos o el Amenti de los egipcios. Es el plano semimaterial, subjetivo o invisible para nosotros, donde las personalidades desencarnadas, las formas astrales, llamadas Kama Rupa, permanecen hasta desvanecerse del todo, gracias al completo agotamiento de los efectos de los impulsos mentales que crearon estos eidolons. Eidolons son las sombras, las imágenes, los fantasmas humanos en la forma astral. Por lo tanto, es para superar esos impulsos mentales que crearon estas sombras astrales de las pasiones y deseos humanos y animales. Kama Rupa, que es un término sánscrito, pero que solo existe o está singularizado como término en el Kama Loka, en el purgatorio, no en la vida física terrenal. Ese Kama Rupa es la forma subjetiva creada en virtud de los deseos y pensamientos mentales y físicos relacionados con objetos materiales por todos los seres sencientes, forma que sobrevive a la muerte del cuerpo físico y que es lo que conviene desintegrar en el Kama Loka. Esta región, el Kama Loka, representa o incluye las condiciones descritas como existentes en los diferentes infiernos, purgatorios y estados intermedios
de uno y otro de los cuales es pretendido por todas las grandes religiones para ser la morada temporal del hombre después que éste deja el cuerpo y antes del que alcance el cielo o el Devachan. El Devachan lo trataremos en la próxima charla cuando se hable del cuerpo mental. La condición de cama loca se encuentra en cada subdivisión del plano astral, de suerte que podemos hablar de él como teniendo 7 regiones, llamándolas la primera, la segunda, la tercera hasta la séptima, empezando desde la más inferior y continuando hacia arriba. Las regiones difieren en densidad. La gente que mora, cuando hablo de la gente en el cama loca, que mora en una, no puede ponerse en contacto con la que mora en otra, porque el nivel de densidad, sutileza o vibración alcanzada es la que lleva a cada persona a la región propia de su evolución. Es decir, que como consecuencia de los méritos o deméritos y por lo tanto del nivel de vibración más sutil o menos sutil que en la vida terrenal hayamos alcanzado, iremos a un nivel u otro del kama loka para ahí intentar desintegrar los kama rupa que nos correspondan, pero en ese nivel que hayamos conseguido. Cuando el cuerpo físico se ve afectado por la muerte, el cuerpo etérico, transportando prana por él y acompañado por los principios restantes, se retira del tabernáculo de la carne, tal y como apropiadamente se denomina el cuerpo externo. El señor del cuerpo se retira, nuestro yo interior, el señor del cuerpo, se retira envuelto en el cuerpo etérico gris-violeta y absorbido por la contemplación del panorama de su vida pasada, la cual en la hora de la muerte se despliega ante él completa en cada detalle. En esa panorámica de la vida, en esa película que según se dice todos, llegado el momento, podremos tener de nuestra vida, de nuestra última existencia terrenal, están todos los acontecimientos de su vida, grandes y pequeños, felices o desdichados. Es solemne el momento en que el hombre se encuentra cara a cara con su vida y de labios de su vida pasada escucha el presagio de su vida futura. Entonces, el lazo magnético entre el cuerpo denso y el etérico se rompe y el hombre se sume en una apacible inconsciencia. Algunas horas después de la muerte física, según se dice, no más de 36 horas, el hombre se retira del cuerpo etérico. El yo. Si el cuerpo denso es sepultado, el doble etérico flota, se dice, sobre la tumba desintegrándose poco a poco. Si el cuerpo se incinera, el doble etérico se dispersa más rápidamente o de inmediato al haber perdido su nido, su centro físico de atracción, y es una de las muchas razones del por qué la cremación es, teosóficamente hablando, preferible más que al entierro. El hombre espiritualmente avanzado, que ha purificado su cuerpo astral hasta el punto de que los elementos que lo constituyen se extraen únicamente del grado más refinado de cada subdivisión de materia astral, pasa simplemente por el kama loka sin detenerse, al desintegrarse el cuerpo astral con extremada rapidez, y se va hacia donde quiera que pueda estar su destino según el punto que haya alcanzado en la evolución, porque lo mismo que ha pasado en el kama loka nos pasará en el Devachan, en el cielo. El hombre menos desarrollado, pero cuya vida ha sido pura y templada y que vagamente se satisface con las cosas de la tierra, tendrá un vuelo menos rápido a través del kama loka, pero soñará apaciblemente, inconsciente de lo que le rodea, mientras su cuerpo mental se desenmaraña de las envolturas astrales una tras otra para despertar únicamente cuando alcanza los predios celestiales.
Otros, menos desarrollados todavía, despertarán después de haber abandonado las regiones más inferiores, recuperando la conciencia en la división que está relacionado con el trabajo activo de la conciencia durante la vida terrestre. Los que han vivido en las pasiones animales despertarán en la región adecuada. Cada hombre literalmente ocupará su propia plaza, la que le corresponde. El caso del hombre arrancado de golpe de la vida física por accidente, por suicidio, asesinato o muerte súbita de cualquier forma, difiere de la de aquellas personas que fallecen por falta de energía vital a causa de una enfermedad o debida a la edad. Un hombre que haya cometido un asesinato o que haya sido ejecutado por su crimen, según lo dicho por uno de los maestros de Blavatsky, vive del principio al fin las escenas del crimen y sus consiguientes consecuencias una y otra en el Kama Loka, repitiendo siempre su diabólico acto y pasando por los terrores de su arresto y su ejecución. Podemos considerar y estudiar las divisiones del Kama Loka una por una de acuerdo con lo que se dice en la literatura teosófica y obtener así alguna idea de las condiciones que el hombre ha creado por sí mismo en la etapa intermedia por los deseos que ha cultivado durante la vida física. Si las pasiones más inferiores han estado activas, la materia más tosca estará fuertemente vivificada y su cantidad será también relativamente grande. Este principio rige para todas las regiones del Kama Loka. Como he hecho antes, dado que el tiempo que llevamos, para no alargarme excesivamente, el detalle de las divisiones y regiones del Kama Loka, lo podéis perfectamente seguir con la lectura del libro, siempre recomendable. El despojo astral, como se le llama a veces, o el cascarón de la entidad difunta, consta de los fragmentos de las 7 envolturas concéntricas descritas y mantenidas juntas por el magnetismo del alma. Cada envoltura se desintegra por turno. La envoltura vaga inciertamente alrededor del mundo Kama Loka y finalmente se desintegra por completo, restituyendo sus materiales a la masa general de materia astral, exactamente como lo hace el cuerpo físico en el mundo físico. Así como las almas pueden ser demoradas en su progreso por amigos imprudentes y atolondrados, también pueden ser ayudados por esfuerzos inteligentes y bien encaminados. Por eso, también todas las religiones prescriben rogativas por los muertos. Gravitan sobre esa verdad universal de la vibración por medio de la cual el universo se construye, se modifica y se sostiene. Todo el mundo, por lo tanto, puede ayudar a sus seres queridos fallecidos enviándoles pensamientos de amor y de paz. Ya voy concluyendo, dejadme solo 3 o 4 minutos más. La tensión entre las influencias espirituales y animales en el campo de la conciencia mental es un factor importante, sin duda, en la vida humana. Actualmente, una gran parte de la humanidad se halla por completo indecisa acerca de si existe un algo más allá de la materia, y una porción mucho más considerable de la misma no tiene creencia alguna en nada que trascienda a lo material, aunque de boquilla diga lo contrario. Esta incertidumbre y escepticismo desaparecería al momento si existiese un buen número de personas que poseyesen las facultades del plano astral. La cuestión de la supervivencia después de la muerte física, con todas sus consecuencias, no daría entonces lugar a discusión alguna, puesto que los vivientes verían constantemente en torno de sí a los que en el mundo terrenal denominamos fallecidos o muertos.
El cambio será también muy notable con respecto al desarrollo del amor en la evolución humana. La propia Besant dice que el cuerpo astral viene a ser el puente de comunicación entre el alma y el cuerpo físico. Más pronto o más tarde, el amplio concepto de que las cosas meramente físicas desempeñan parte muy pequeña en la vida del alma y del espíritu humanos, y que el hombre es esencialmente un ser espiritual que manifiesta sus poderes latentes con la ayuda de varios vehículos, físico, astral y otro que de tiempo en tiempo asume, desplazará a todos los demás puntos de vista e inducirá a los hombres a reorientar completamente sus vidas. Aunque las religiones y tradiciones debieran enseñar a los hombres lo que les espera y cómo vivir en el plano astral, la mayoría de ellas no lo hacen. La porción de vida pasada después de la muerte en el plano astral es un periodo de retiro o de recogimiento del ego en sí mismo. Sus deseos y emociones persisten en el Kama Loka todavía. En consecuencia, dada la facilidad con que la materia astral obedece a los deseos y pensamientos, las formas que le rodean son en gran parte la expresión de sus propios sentimientos, la naturaleza de los cuales determina en gran parte si la vida allí será de felicidad o de desdicha. Hemos de tener en cuenta que la vida en este plano o dimensión es una etapa intermedia en el ciclo completo de la vida y muerte, una preparación para la vida en el plano mental. Nuestro nivel actual de evolución, el de la humanidad en general y para la inmensa mayoría de individuos, está en el desenvolvimiento de nuestros planos astral y mental concreto, lo que en sánscrito, como hemos dicho antes, es el Kama Manas. El perfeccionamiento o progreso será encauzarnos o elevarnos hacia el mental superior o abstracto, según atisbaremos en nuestra próxima charla. Seguimos, por tanto, una andadura, el índice que nos da el libro de la sabiduría antigua de Annie Besant, una andadura reflexiva desde lo más denso hacia lo más sutil. En la próxima charla, si os apetece y tenéis disponibilidad, se abordará el tema del cuerpo mental y el Devachan, es decir, el cielo de los cristianos. Muchas gracias por vuestra atención.